A veces una sola palabra define toda una homilía, todo un pasaje del Evangelio. A veces no es necesario un discurso larguísimo, una reflexión compleja. Muchas veces una enseñanza de Jesús la puede resumir una sola palabra. Y creo que sin duda es el caso de la liturgia de la palabra del día de hoy. Cuando escuchamos al Señor hablarnos en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 14 y siguientes, donde dice: en aquel tiempo los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Pues eso, que una sola palabra basta para resumir toda la doctrina, toda la enseñanza que nos quiere comunicar el Señor en un momento determinado. Les llama torpes, les llama tupidos de entendimiento, pero es que es lo que nos pasa tantas veces a nosotros. ¿Cuántas veces no nos habrá tenido que decir Jesús a ti y a mí: pero cómo no lo entiendes? ¿Cómo puedes ser tan torpe? Tan torpes sois. ¿Por qué no entendéis? Y nos pasa que muchas veces el querer de Dios lo tenemos delante de los ojos, que las cosas pasan por una razón y es más que evidente cuál es esa razón, pero nosotros no acabamos de verlo y no acabamos de entenderlo, porque tantas veces nos ocurre que Dios no es como nosotros quisiéramos que fuera Dios, que el Dios que tantas veces queremos crearnos nosotros a nuestra imagen y semejanza no es como el Dios que nosotros nos encontramos en la vida real, el Dios que nos sale al encuentro, el Dios que nos habla por el camino de la vida, el Dios que nos habla en los acontecimientos, en los sucesos, en su palabra, Dios que interviene en nuestra historia, que nos habla, que nos ha dejado escrito su nombre, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia en cada momento y a cada paso de nuestra vida. Y es que tenemos ojos pero no vemos, tenemos oídos pero no oímos. Eso aparece muchas veces en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento. Qué importante es no ser torpes. Qué maravilla es que Jesús no nos tenga que decir: tan ciegos sois, tan torpes sois, y no acabáis de entender. Quizá sería un buen momento hoy el pararnos un momentito a pensar qué acontecimientos, qué sucesos, qué momentos de mi vida no comprendo, qué situaciones, con qué situaciones no estoy reconciliado, porque las cosas no fueron como yo me esperaba. ¿Cuánta gente me habré encontrado como sacerdote que se siente profundamente decepcionado por Dios? ¿Cómo Dios ha podido permitir esto? ¿Por qué Dios no hizo nada? Pues mira que hemos rezado. El Dios que no responde a nuestras expectativas, el Dios que nos decepciona y nos desilusiona. A Dios que tantas veces le tenemos que justificar: no, es que eso habrá sido por tal y tal razón, cuando en el fondo no estamos tan convencidos de que Dios se ha portado como se tenía que portar. Nosotros navegamos en su misma barca, Él va con nosotros y nos hace una advertencia, la misma que le hace a ellos:
Tened cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿La levadura qué es? Es eso que se mete dentro, que transforma. Tened cuidado con la levadura del mundo, nos puede decir hoy. Tened cuidado con la levadura de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tened cuidado con la levadura de la televisión o los malos amigos. Hay otras levaduras en nuestra vida que quizá no son la de los fariseos o la de Herodes. Y no os estoy recriminando que no hayáis traído pan, que no hayáis sido provisores. Os estoy hablando de cosas mucho más serias y de mucho más importancia. Porque si a mí me preocupara que no hay pan, a ver, decidme, ¿cuántas canastas recogisteis? Como diciendo, ¿no os dais cuenta que teniéndome a mí en la barca, nunca os va a faltar el pan de cada día, mucho menos os va a faltar el pan de mi amor, el pan de mi gracia, el pan de la misericordia, el pan de la reconciliación, el pan de mi amistad, el pan de mi sonrisa? Porque sois mis amigos, porque navegamos en la misma barca, porque yo voy con vosotros, porque os he demostrado de tantas maneras diferentes que yo jamás os dejaré solos, porque os quiero y os llevo en mi corazón, y porque mientras yo esté en la barca con vosotros, nunca os pasará nada, nunca estaréis abandonados. Muchas veces deberíamos de preguntarnos si esto no sería incluso hasta materia de confesión. El preguntarnos sinceramente la maravilla que es el encuentro con el Señor Jesús, el haberle encontrado, el haberle conocido desde hace tantos años, de haber sido tan buenos amigos. Esas palabras tan bonitas que os he citado tantas veces, con las que murió Sor Isabel de la Trinidad cuando agonizaba esta carmelita de 27 años, con un crucifijo en las manos, y muere diciendo, él y yo nos hemos amado tanto. ¿Quién no quisiera poder decir al final de la vida, tú y yo, Jesús, nos hemos querido tanto, hemos sido tan buenos amigos, tan buenos compañeros de camino? Mirad la mirada de la Virgen, que va a ser nuestra gran compañera en este tiempo de Cuaresma que se acerca. Miradla a ella, la que sabe decir amén, la que no es torpe para comprender. Porque no aceptando, el problema no es racionalizar, el problema es no aceptar. ¿Cómo vamos a entender a Dios? ¿Quién puede entender a Dios? La pobre Virgen María y San José se pasaron la vida no entendiendo, pero no por torpeza, sino porque el misterio nos supera y nos desborda. Jesús no nos echa en cara que no entendamos la presencia real en la Eucaristía. Eso no es digno de recriminarse porque es un misterio. El problema no es no entender racionalmente, el problema es no aceptar. Lo bonito de María y de José es los que aceptan sin entender. Dichosos, le dirá a Tomás, los que sin haber visto creen, los que saben decir amén en cada momento de la vida. Hace no mucho os decía en una homilía que la palabra más importante del cristianismo es la palabra amén. Es la Virgen del amén. Jesucristo es el amén de Dios, el amén de Dios al hombre y el amén del hombre a Dios. Que yo sepa siempre decir amén, porque sabiendo que vas en mi barca, yo sé que ya no seré torpe nunca más. Torpe es quien no acepta. Torpe es quien no se abre al misterio. Torpe es quien no sabe acoger al Dios que no comprende en lo más profundo de su corazón. Una vez me decía una chica, yo recién ordenado, era seglar y hoy ya lleva muchos años de vida religiosa, una magnífica religiosa, me decía ese verso tan bonito:
Nunca se lo había escuchado a nadie hasta que no me lo recitó ella. ¿Para qué empeñarse en entender si es tan fácil amar? No pretendas que Dios pueda caber dentro de tu mínimo pensar. Ama, ama, ama todo lo que puedas. Verás cómo amándole más, mejor le comprenderás.